El lenguaje es la herramienta de manipulación más efectiva que existe precisamente porque opera a dos niveles simultáneos. El nivel superficial del significado declarado, que es el que la mayoría de las personas procesa de manera consciente, y el nivel profundo de la implicación, el encuadre y la estructura emocional del mensaje, que opera de manera subconsciente con una eficiencia extraordinaria. Los manipuladores más efectivos del mundo no son los que dicen cosas obviamente falsas, ni los que amenazan de manera directa. Son los que han aprendido a usar el lenguaje de maneras que producen en el receptor los estados emocionales y las disposiciones cognitivas que necesitan, sin que el receptor pueda señalar exactamente qué fue lo que lo produjeron. Existen ciertas frases y patrones lingüísticos que la psicología del comportamiento ha identificado como señales particularmente confiables de manipulación. Frases que cuando aparecen en ciertos contextos deben activar el sistema de alerta con una urgencia específica. Hoy vamos a explorar cuáles son, por qué funcionan y qué debes hacer cuando las escuchas. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La primera y más documentada es la variante de lo hago por tu bien o cualquiera de sus equivalentes. Si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Lo que pasa es que me preocupo demasiado por ti, o te lo digo porque te quiero. Esta estructura lingüística tiene la característica de hacer que la crítica, el control o el daño que le sigue parezcan actos de generosidad o de amor, y de colocar al receptor en una posición donde rechazar la crítica equivale a rechazar el afecto del que supuestamente surge. El psicólogo John Gottman, en su investigación sobre los patrones de comunicación dañinos en las relaciones, describió este tipo de encuadre como una forma de manipulación que es especialmente difícil de resistir porque activa simultáneamente el deseo de ser amado y el miedo a parecer ingrato o paranoico. La señal de alarma no está en el hecho de que alguien se preocupe por ti. Está en que esa preocupación se use sistemáticamente como justificación para comportamientos que te controlan, te limitan o te dañan, y que cualquier resistencia de tu parte sea presentada como evidencia de que no aprecias su amor. La segunda frase señal es la variante de eres demasiado sensible o te lo estás tomando demasiado en serio, y todas sus formas relacionadas. No exageres, estás exagerando, era solo un chiste, o no puedes tomarte nada a la ligera. Estas frases, cuando aparecen como respuesta consistente a la expresión de incomodidad o malestar del receptor, son la señal más clara de un proceso que los psicólogos llaman gaslighting, término derivado de la obra de teatro y película Gaslight de 1944 y popularizado en la psicología clínica para describir la manipulación sistemática de la percepción de la realidad de una persona. La psicóloga Robin Stern, en su obra The Gaslight Effect, documentó que el gaslighting produce en sus víctimas un estado de confusión progresiva sobre la validez de sus propias percepciones, emociones y recuerdos, que las hace cada vez más dependientes de la versión de la realidad del manipulador precisamente porque han perdido confianza en la propia. Cuando alguien te dice de manera consistente que tu percepción de lo que ocurre está equivocada, especialmente cuando esa percepción tiene que ver con cómo te tratan, la señal más importante no es buscar si tienes razón o no, es notar el patrón de que tus percepciones son sistemáticamente invalidadas. La tercera frase señal es la de la obligación difusa. Después de todo lo que he hecho por ti, o no esperaba esto de ti, o pensé que eras diferente. Estas frases activan el principio de reciprocidad que documentó Robert Cialdini en sus investigaciones sobre la influencia, pero de una manera específicamente manipuladora. Convierten cualquier ayuda o inversión pasada en una deuda que puede ser cobrada en cualquier momento y en cualquier forma que el cobrador elija, sin que el monto de la deuda haya sido acordado de antemano, ni que la forma del cobro tenga que ser proporcional a la inversión original. El psicólogo William Miller documentó en su investigación sobre la motivación y el cambio que la culpa generada por este tipo de frases es uno de los mecanismos de control más efectivos que existen precisamente porque activa el sistema de regulación moral del receptor, el deseo de ser una buena persona y de no decepcionar a quienes lo quieren, que es un sistema de motivación mucho más profundo y más difícil de resistir que el miedo directo o la amenaza explícita. La cuarta frase señal, que aparece con alta frecuencia en relaciones de control, es la variante de sin mí no serías nada, o en sus formas más sutiles, yo te enseñé todo lo que sabes, nadie más te va a aguantar, o antes de que yo llegara a tu vida estabas perdido. Estas frases tienen la función de crear y reforzar una dependencia percibida que justifica tanto el control del manipulador como la reducción de la autonomía del receptor. El psicólogo Lundy Bancroft, quien pasó décadas trabajando con personas en relaciones abusivas y documentó su experiencia en ¿por qué hace eso?, identificó este patrón como uno de los más característicos de las relaciones de control severo.
La construcción sistemática de la narrativa de que el receptor no puede funcionar de manera independiente, narrativa que se construye mediante la devaluación consistente de las capacidades propias del receptor y la sobrevaloración del rol del manipulador en cualquier éxito que el receptor haya tenido. Cuando alguien te dice que sin él o ella no serías nada, te está diciendo en realidad que necesita que creas que no puedes prescindir de él o ella, y esa necesidad es la señal más clara de que la relación funciona como sistema de control más que como vínculo de apoyo mutuo. Dale like, suscríbete y comparte. La quinta frase señal es la más sutil y la que más fácilmente pasa desapercibida. Siempre haces esto o nunca cambias, especialmente cuando estas frases se usan para responder a peticiones legítimas de cambio o a expresiones de malestar. La generalización extrema que estas frases implican tiene dos efectos simultáneos en el receptor. Primero, convierte un comportamiento específico que podría ser discutido y cambiado en un rasgo de carácter inmutable que no tiene solución, lo que elimina la posibilidad de resolución del conflicto. Segundo, pone al receptor a la defensiva respecto a su identidad completa en lugar de respecto al comportamiento específico, lo que produce una reactividad emocional que hace mucho más difícil la conversación productiva. El investigador John Gottman identificó estas generalizaciones extremas como parte de lo que llamó los 4 jinetes del apocalipsis relacional, junto con la crítica, el desprecio y la actitud defensiva, y documentó que su presencia consistente en las interacciones de una pareja era uno de los predictores más potentes del deterioro relacional a largo plazo. La sexta frase señal, que merece mención específica por su prevalencia en contextos de manipulación emocional avanzada, es la culpabilización por la reacción del manipulador. Mira lo que me haces hacer, o me sacas de mis casillas, o si no fuera por ti no tendría que reaccionar así. Estas frases transfieren la responsabilidad de las acciones del manipulador al receptor, convirtiendo al receptor en el agente causal de comportamientos que en realidad son decisiones del manipulador. La investigación del psicólogo Albert Bandura sobre la agencia personal y la responsabilidad documentó que este tipo de transferencia de responsabilidad es uno de los mecanismos de desenganche moral más efectivos que existen. Permite al manipulador mantener una imagen de sí mismo como víctima de las circunstancias mientras ejecuta comportamientos que en cualquier otro encuadre serían claramente inaceptables. Cuando alguien te dice que sus acciones son tu responsabilidad, independientemente de cuáles sean esas acciones, eso es una señal de que la persona no ha asumido la responsabilidad sobre su propio comportamiento y no lo hará mientras pueda mantener ese encuadre. La síntesis de todo lo que hemos explorado hoy es que las frases y patrones lingüísticos que señalan manipulación oscura tienen en común una estructura específica, transfieren la responsabilidad de manera injusta, invalidan la percepción del receptor, activan la culpa o el miedo como mecanismos de control, o construyen dependencias que benefician al manipulador. Aprender a reconocer esa estructura en el momento en que aparece, antes de que la carga emocional que activa haga difícil el procesamiento racional, es la habilidad que protege. La respuesta más efectiva cuando identificas una de estas frases no es necesariamente la confrontación inmediata. Es la pausa, la observación del patrón a lo largo del tiempo y la evaluación de si esa frase es un evento aislado o parte de un sistema de comunicación que consistentemente te coloca en posiciones de desventaja emocional. Si es lo segundo, tienes toda la información que necesitas para tomar una decisión informada sobre el tipo de relación que tienes y el tipo de relación que quieres tener. Esa decisión, tomada con conocimiento y sin la confusión que la manipulación sostenida produce, es el acto más poderoso de autoprotección que puedes ejecutar. Existe un elemento adicional en el análisis del lenguaje manipulador que los investigadores de la comunicación coercitiva han documentado con precisión: la gradualidad. Las frases que hemos explorado rara vez aparecen de golpe en la primera semana de una relación, porque su aparición temprana activaría alarmas inmediatas y alejaría al receptor antes de que el vínculo emocional necesario para la manipulación sostenida hubiera tenido tiempo de formarse. Lo que los especialistas llaman el ciclo de la violencia coercitiva, documentado por la psicóloga Lenore Walker en sus investigaciones pioneras sobre las relaciones abusivas, incluye siempre una fase inicial de construcción del vínculo y de establecimiento de la dependencia emocional, antes de que las frases y comportamientos de control empiecen a aparecer de manera frecuente. Esta gradualidad es la que hace que las personas que las experimentan frecuentemente se pregunten en qué momento cambió todo, porque el cambio ocurrió de manera tan incremental que cada paso individual parecía tolerable, aunque la distancia acumulada desde el punto de partida sea enorme. Recordar que estas frases son señales de un patrón más que eventos aislados es fundamental para usar este conocimiento de manera efectiva.
La última observación que quiero dejarte es sobre la importancia de confiar en tu propia percepción cuando algo en el lenguaje de alguien te genera incomodidad, aunque no puedas articular exactamente por qué. El cerebro humano es un detector de patrones extraordinariamente sofisticado que con frecuencia registra inconsistencias y señales de alarma antes de que la mente consciente pueda procesarlas de manera verbal. Esa incomodidad difusa que sientes cuando alguien dice ciertas cosas de cierta manera no es sensibilidad excesiva ni paranoia, es información. Puede ser información imperfecta que requiere verificación posterior, como toda información, pero ignorarla sistemáticamente porque no puedes justificarla con argumentos precisos en el momento es exactamente lo que la manipulación lingüística está diseñada para producir. La confusión suficiente para que desestimes lo que tu sistema de detección ya ha registrado. El conocimiento que has adquirido hoy sobre estas frases específicas te da el vocabulario para nombrar lo que antes solo podías sentir. Y ese vocabulario es la herramienta que transforma la incomodidad en información accionable. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.